Buenas noches y que Dios les bendiga a todos. Que la paz de Dios more en cada corazón presente en esta hora. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, mis queridos. Vamos a orar para que Dios nos guíe a través de su palabra y nos tenga un encuentro con nosotros o nosotros con Él. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu presencia. Gracias por tu paz, por tus bendiciones. Ayúdanos a entender que lo más importante que nosotros tenemos en nuestras vidas eres tú. Y por lo tanto, Señor, ayúdanos, danos la oportunidad de poder entregarnos a ti por completo en esta noche. Hay personas que me están escuchando aquí en este auditorio, otros están mirando a través de la pantalla de Facebook, de YouTube, y entonces tienen una lucha para entregar sus corazones a ti o para consagrarse por completo a ti. Queremos que tu nombre hoy sea glorificado en su vida y que tu gloria, Señor, los pueda alcanzar. Que ellos entiendan que tienen la oportunidad de llegar a tu gloria, de llegar a tu presencia y así ser cambiados para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Inglaterra tenía uno de los astrónomos más famosos de la historia, conocido como Herschel. Y en un momento dado a Jorge III decidió invitarlo para pasar una tarde, y me imagino que para hablar acerca de lo que él sabía como astrónomo, de las estrellas y esas cosas. Entonces, cuando el astrónomo decidió ir a hablar con Jorge III, ustedes saben que nadie se acerca a un hombre de poder si a ti no te investigan la vida. Si tú vas a hablar con un presidente, vas a hablar con alguien importante de talla mundial, y entonces no creas tú que cuando vayas ahí a ti no te van a averiguar la vida, quién eres, cuáles son tus hábitos, qué haces, en qué problemas te has metido. Y entonces el servicio de inteligencia, por así llamarlo, de esa época, de ese rey, descubrió que Herschel había estado en el ejército y había desertado. La ley decía que este hombre tenía que morir. Entonces el hombre que venía en camino estaba sentenciado a muerte. Él iba a su muerte y no podía hablar con el rey porque era un desertor. Entonces el hombre llega al palacio real, y cuando el hombre entra, que está en la puerta, antes de entrar al despacho donde está el presidente le dice: detente ahí, que tengo que hacer algo muy importante para ti y para mí. Él se para antes de entrar a la puerta, está parado, y entonces el rey trae un papel en la mano que tenía su firma al final. Se lo pasa y le dice: mira, este es el indulto de cuando violaste la ley. Tú estás condenado a muerte, pero yo te estoy perdonando. A ti se te olvidó, pero a la ley no. Y después que le pasa el perdón escrito, el hombre pudo entrar, cruzar la puerta y sentarse a hablar con el rey de las estrellas. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas esta noche, sin importar quién seas y cómo te llames. Dios abrió el camino para que tú puedas hablar con Él. Dios abrió el camino para que tú puedas llegar donde Él. Y para que puedas encontrar el perdón, para que puedas encontrar la paz que andas buscando, la seguridad, para que puedas sentirte salvo o salva. Tú no podías llegar donde Él, la puerta no te dejaba, estabas condenado a muerte, pero Dios abrió el camino. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Abrió el camino. Y si me estás mirando a través de la pantalla, quiero que sepas esto: sin importar cómo te llames, si eres religioso, si no eres religioso,
si eres un ateo, si adoras al diablo, a quien sea, Dios abrió el camino. El camino está abierto. De ti depende si quieres llegar a su presencia. Para eso nosotros vamos a ir al capítulo 27 del libro de Mateo. Estamos hablando acerca de escenas que tuvieron que ver con los últimos días antes de la muerte de Jesús, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 27, el versículo 51 específicamente, tú y yo vamos a poder encontrar lo siguiente. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Eso es lo que dice el verso 51. Y lo único que me importa por hoy del verso 51 es, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a ¿dónde? Abajo, de arriba a abajo. Ahora bien, ¿en qué momento es que el velo se rasga? ¿En qué momento? En el momento, tú dirías, en el momento en que la muerte alcanza a Jesús. O en el momento en que Jesús muere, porque como murió y punto. No, es en ese momento, pero el sentido de la Biblia no es ese. Por ejemplo, si tú vas conmigo al capítulo 50, al verso 50, vas a encontrar, pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Cómo clamó él? ¿A gran qué? ¿Tú has visto a alguien morir? ¿A un familiar tuyo que amabas morir? ¿Has visto a alguien agonizar en diferentes circunstancias? Le hemos podido ver por televisión, en persona. Esa persona que amabas. Cuando las personas están agonizando, las personas no tienen fuerzas para hablar. El músculo de la lengua se cansa. Y entonces, incluso cuando las personas están agonizando, mayormente hacen señas o tratan de hablar, pero no pueden. Pero la palabra dice que Jesús, cuando va a entregar el Espíritu, es decir, cuando va a morir, habla con potente voz, como si la muerte como si el estado de agonía, del estado de perecer, en ese momento de morir, no tuvo el mismo efecto en él que cuando yo estoy muriendo, o cuando tú estás muriendo, o cuando hay otro muriendo. Mira otra cosa, ve conmigo a Juan capítulo 19, versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30, mira lo que dice ahí. El capítulo 19, verso 30, mira cómo se viola otra ley de una persona que está muriendo. Dice, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y murió, es lo que está diciendo cuando dice entregó el Espíritu. La pregunta es, cuando una persona está muriendo, ¿inclina la cabeza antes o después de morir? ¿Es después? ¿Sí o no? Se murió, inclinó la cabeza. Pero Jesús inclina la cabeza antes de morir. Es como diciendo, ustedes no me están matando. La muerte no me está quitando la vida no se me está yendo, sino que yo me estoy rindiendo para que la muerte pueda alcanzarme. Eso es algo poderoso, ¿sí o no? Lo lógico es que él pero no, se muere. No, él primero inclina la cabeza como quien dice, ahí viene el verdugo, yo me entrego. Y el texto en Juan 10 dice claramente, mi vida a mí nadie ¿qué? Yo la pongo y la vuelvo ¿a qué? Por lo tanto, ahora estamos entendiendo que el que está muriendo en la cruz del Calvario
No es una persona como nosotros queremos pensar, que Jesús hay que tomarle pena porque murió. No, no, no. Hay que amarlo porque Él decidió que la muerte lo tocara por amor a ti y por amor a mí. Él decidió someterse a la muerte. No es que los romanos, los judíos, teníamos el poder para poner a Jesús en la cruz y quitarle la vida. No, no, no. Él se entregó. Hasta el último minuto, Él se entregó. Y eso tiene que hacerte ver a ti hoy, hacerte entender algo. Dios te ama. Te ama. Y por eso Él se entrega. Pasa la vergüenza más grande. La Biblia dice que murió a muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz, como si fuera a lo más bajo que cayó. Dios te ama. Tú no puedes creer que tú no eres importante o que no debes andar por el mundo teniendo baja autoestima. Dice que no amándote porque eres alta, porque eres delgada, porque eres alto, delgado, porque eres gordo. Dímelo a mí, tú sabes, ¿no? Porque lo que pasó en la cruz dice que eres importante. Dice que tienes valor como persona. Que ni tus errores quitan ese valor. Porque lo que pasó en la cruz del Calvario es más grande que todo error y pecado que tú hayas cometido. Pero en ese momento dice el texto que cuando pasa eso, la entrega de Él, ahora entendemos, ¿verdad? En ese momento el texto dice que el velo del templo, ¿qué pasó con él? Se rasgó en dos, de arriba abajo. Si nosotros pudiéramos leer la palabra de Dios en griego esta noche, no diría que el velo del templo se rasgó por sí solo. Eso es lo que aparenta. Y se rasgó. Incluso hay personas que dicen que fue el terremoto que hizo que se rasgara. Pero no. Lo que pasa es que el verso 51 y 52 de Mateo capítulo 27, esos eventos que ocurren en el velo del templo, las rocas que se parten, las tumbas que se abren, los muertos que se levantan, están en voz pasiva. Es como, bueno, ustedes saben más inglés que yo, todos creo. Usted sabe que en inglés usted puede decir, por ejemplo, Carlos hizo ese puente. Pero usted también puede decir, ese puente fue hecho por Carlos. El puente no llegó solo ahí. Quien rasgó el velo del templo fue Dios. Una mano divina rasgó el velo o la cortina. Una mano divina, Dios, que no se puede ver, ya lo vimos, en la oscuridad no se dejó ver. Él va al templo, a la iglesia, y Él agarra la cortina. Para los que no tienen esa jerga del templo, santuario, todo aquello. Dios va a la iglesia del momento y la cortina, ahora voy a leer algo que explica eso. La cortina, Él la tomó de arriba abajo y la abrió, no sé con qué, con un cuchillo, con la mano, no sé con qué, pero de arriba abajo la abrió. ¿Y por qué para Mateo, para Marcos y Lucas es tan importante que esa cortina fuera rota? Que esa cortina fuera abierta de par en par. ¿Por qué era tan importante para ellos? Vaya conmigo al capítulo 9 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Ve conmigo ahí. Yo casi nunca leo textos largos cuando predico, no me gusta, pero aquí creo que lo amerita para que tú me entiendas de una manera muy bien. Hebreos capítulo 9 desde el versículo 1 al 14. ¿Estamos? Dice el texto, ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. ¿Y un qué? En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Que dice ahí que había una primera ¿qué? Una primera parte. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Aquí encontramos dos partes para los visitantes que tengo aquí y los que me están mirando allá, que no manejan una jerga la jerga teológica del santuario, de esas cosas. Estamos hablando de que esto es como una casa.
pero la casa solamente tiene una sala y tiene una habitación. ¿Me doy a entender? Y realmente la palabra casa aplica para el santuario. O sea, es una casa que tiene una sala y tiene una ¿qué? Una habitación. Y entonces leemos el verso 4, dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto totalmente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines, date cuenta que lo dice en plural, los querubines de la gloria, eran dos, los cuales cubrían el propiciatorio. ¿Los querubines de qué dice el texto? ¿Los querubines de qué? De la gloria. Tienes que grabarte eso. ¿De qué eran los querubines? No que ellos tenían gloria, sino los querubines de la gloria. Y el texto: los cuales cubrían el propiciatorio, pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte, la habitación, como hablábamos, entra únicamente el sumo sacerdote. Uno solo entraba. ¿Cuántas personas entraban a la habitación? Uno solo. Y esto solo una vez al año, y siempre llevando sangre. Tenía que llevar ¿qué? Sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo sigue en pie, el camino que lleva a la habitación, al lugar santísimo, aún no está abierto. Aunque entraba un hombre al año, una vez al año, no estaba abierto. El ser humano no tenía acceso a Dios. Solo el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Ok. Y entonces dice: todo esto es un símbolo para el tiempo presente, el verso 9, de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver solo con comidas, bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Y por medio de la sangre de machos cabríos, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró solo una vez y para siempre en el lugar santísimo. Entró en la habitación y así obtuvo para nosotros eterna redención. El sacerdote tenía que entrar una vez cada qué tiempo? Una vez al año. Llevaba sangre, pero él volvía al año siguiente. ¿Y qué tenía que hacer el año siguiente? Volver a entrar, pero él tenía que volver y volver y volver, porque el sacrificio de él no era perfecto, es lo que está diciendo aquí. Pero llega Jesús y rompe el velo. Cuando con su sangre es perfecta, su sacrificio es perfecto, entra en el velo, en el santuario, puede entrar porque ahora se rompió. Dios rompió por su sacrificio. Y tú y yo no necesitamos que Él vuelva y entre y vuelva a entrar, porque su sacrificio por ti es perfecto. ¿Me doy a entender? Si yo continúo leyendo, dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Él murió y me limpió.
Su sacrificio es perfecto. Yo no necesito la opinión de nadie para ser salvo. Nosotros sabemos cómo levantar cortinas para la gente, para las personas. Nosotros sabemos decir, este puede hacer aquello, este está perdido, este pecó en el año pasado, aquel es un impío. Tú no puedes entregarte a Dios porque tú eres muy malo. Las personas tenemos la habilidad de levantar cortinas, como si la salvación de otro dependiera de nosotros. Pero la palabra de Dios dice, no se necesita el sacrificio de ningún hombre. No se necesita la opinión de nadie. El sacrificio de Jesús fue perfecto, fue eterno y compró nuestra ¿qué? Redención. Mire, la tierra tiembla, las tumbas se abren. Pero usted puede estar seguro que lo que más llamó la atención de un judío que estaba en el templo fue eso. Que el velo se rasgó, fue rasgado en dos. El sacerdote que estaba ahí miró eso, sintió terror. ¿Por qué? Porque recuerda que los querubines eran, los dos querubines que estaban, eran los querubines ¿de qué? De la gloria. ¿Qué era lo que había detrás del velo? ¿Era solamente el mueble del arca, del pacto, que era oro? No. El detalle era que ahí se tenía la gloria de Dios. Se entendía que Dios estaba ahí en el templo. Ahí detrás de esa cortina vivía Dios, estaba Dios. Y cuando eso se abre, el sacerdote, yo estoy seguro que si vio eso, se le cayó el cuchillo de la mano. Porque solamente podía entrar una vez y ahora está abierto de par en par. Caifás, Anás y Caifás, cuando le dijeron el velo, cuando el hombre muere en la cruz, cuando Jesús muere, Anás y Caifás se atemorizaron. Y entonces oye lo más grande. La Biblia dice que Jesús murió más o menos a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde era el sacrificio más importante del día. Más o menos. En el momento que él va a degollar el cordero, Jesús muere en la cruz. Y ahí quedó claro que la verdadera sangre que da salvación es la de Jesús. Y él quedó con terror. ¿Tú sabes por qué? Y esto puede ser que, no sé, que le ofenda a alguien. Tal vez no le ofenda nada, pero a mí realmente no me importa. La cuestión es que a veces nosotros creemos que tenemos el derecho de decir, y lo voy a repetir ahora, quién se salva y quién qué. Si este tiene un pantalón, si aquel tiene una cosa, si aquel tiene esto, ese está perdido, este está salvo. Secuestramos la salvación, o creemos nosotros. Los judíos habían secuestrado la salvación, entendían ellos, porque ellos, y oye, tenemos que ser claros. Usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Usted sabe qué era lo que había detrás de ese velo. Usted recuerda que la palabra de Dios dice que vino un viento recio y entró en el mar y el mar fue dividido en el libro de Éxodo. O sea, ¿eso es poder o no es poder? ¿Usted recuerda la columna de nube de fuego y la de fuego de noche? ¿Eso es poder o no es poder? ¿Eso impresiona o no impresiona? ¿Usted recuerda el poder que derramó las plagas en Egipto? ¿Eso impresiona o no impresiona? Todo eso estaba detrás de ese velo. Y como Él es de mi pueblo, el resto del mundo está mal y yo estoy bien. ¿Entendieron? La gloria vino ahí para bendecir a todas las naciones. ¿Me doy a entender? Vino ahí para bendecir a todas las naciones. Pero ellos comenzaron a decir, no, nosotros somos los importantes.
porque tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Estamos entendiendo? Los gentiles no son nadie. El gentil para disfrutar de esto tiene que llegar hasta el atrio del templo. O sea, hasta el atrio del templo. Y ahí, para que usted vea que no son tan importantes, ahí vamos a poner un mercado. Y donde ellos están adorando, porque esa gloria es de nosotros. Claro, la naturaleza, yo hubiera hecho lo mismo, ¿sí o no? ¿Ah? Tú hubieras hecho lo mismo, pero Dios tuvo que tomar las riendas y demostrarle a la humanidad que nadie tiene parte en la salvación de ningún hombre, solo Él con su gloria y gracia. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere lograr contigo en esta noche? Por ejemplo, si tú vas al capítulo 10, desde el versículo de Hebreos, versículo 19, nosotros podemos encontrar que dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Qué era lo que había en el lugar santísimo? ¿La gloria de quién? Aquí te está diciendo: puedes entrar a donde está la gloria de Dios por la sangre de Jesús. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, mira lo que te dice hoy, amigo. Mira esto: acerquémonos, acércate con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Todo el que me está escuchando en este momento, aquí o fuera de esta iglesia, toda persona, sin importar su nacionalidad, su credo religioso, todo el que me escucha, sin importar su ideología sexual, sin importar a su credo político, todo el que me escucha hoy puede tener la confianza de buscar a Dios, porque Jesús abrió el camino. ¿Te sientes perfecto? Sabemos que estás perdido, ven. ¿Te sientes perdido? Ven. Amigo, todos tus problemas pueden ser solucionados si entras a donde está la gloria de Dios. Lo que tú estás buscando por años está ahí, es en Dios. Todo lo que haces es buscando paz. La paz la da Dios. Él es la paz. Solo tienes que venir. ¿Tú sabes cuál es tu problema? Y mi problema. Si tú vas al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2 dice: son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. ¿Por qué tú no tienes paz? ¿Por qué tú no puedes sentir que Dios te perdonó? Porque tú vives haciendo lo que a Dios no le agrada. Porque Él te abrió el camino, pero tú no cruzas. Tú no podías abrir el camino, Él vino y lo abrió. Pero a ti te corresponde entrar por Él. Si tú vas conmigo al capítulo 2 del libro de Hebreos, versículo 10, mira lo que dice para una persona como tú. Imaginemos que yo estoy hablando con una mujer que ha traicionado a su familia, ha quedado mal, o que estoy hablando para un hombre
que nadie confía en Él, ni siquiera tú mismo. Estoy hablando para alguien que se identifica con el capítulo 59 de Isaías, verso 2. Alguien que está lleno de iniquidad. Alguien que necesita ser perdonado. Alguien que necesita ser transformado, pero necesita la gloria. Ok, necesito la gloria. Pero ¿qué hago en este momento, Moisés? ¿Qué puedo hacer? Si tú vas al capítulo 2 del libro de Hebreos, versículo 10, vas a encontrar que dice lo siguiente: porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Tú no tienes fuerzas. Tú no tienes fuerzas para entrar. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es para que tú puedas llegar a la gloria. Es para que puedas tener el Dios que abre el mar cuando está frente a ti. Jesús murió por ti para que puedas tener al Dios que cuando la noche está oscura, amigo, Él se convierte en columna de fuego para alumbrarte y protegerte. Que cuando el sol de los problemas de esta vida quema tus sueños en el desierto de tus problemas. Cuando el sol en el desierto tuyo quema todo a su paso, Él se convierte en una columna de nube para que el sol de esta vida no te queme. Amigos, lo que pasó en la cruz del Calvario, más que hacerme sentir importante, me deja ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Quién eres tú, amigo? Tú no puedes pagar para que esa cortina se abriera por ti. No podías. Porque no tienes cómo pagar, no tenías cómo entrar. Quiero terminar en esta noche contando lo siguiente. Mi primer iPad me lo regaló mi mejor amigo. Mi primer iPad. Ya sabes cómo estabas tú, ¿no? Cómo estaba yo, con un iPad. No lo entendía, pero para arriba y para abajo con el iPad. Y tú me preguntabas, ¿y qué hacía los primeros días? Nada, punchando, escribiendo, punchando. Cuando el hijo mío, que tenía algunos 6 años, 5 o 6 años, no recuerdo bien, vio el iPad, eso fue amor a primera vista. Un día yo me despierto y encuentro a mi hijo con el iPad. ¿Y qué tú crees que estaba haciendo él? Punchando. Y me dice mi hijo, papi, mira lo que me encontré. Digo, ¿te lo encontraste? ¿Y dónde te lo encontraste? En la oficina tuya. Digo, ¿te lo encontraste ahí? Sí. Yo te lo presto si tú quieres, me dice él. Enamorado de su iPad. Yo le explico que es mío y que yo lo tengo para trabajar. Y él se siente enojado y cosa y triste porque él quería jugar con el iPad y yo le digo, mira, no hay problema. Yo te lo presto, pero no lo puedes dejar caer. No puedes romper la pantalla. Usted ha tenido cosas en su vida que sabe que no puede romper, pero las rompe, ¿verdad? ¿Usted ha provocado dolor a alguien que ama? ¿Usted le ha fallado a alguien que usted ama?
¿Verdad que a usted le duele muchísimo? Para el mundo tal vez tú pongas la imagen de que no te importa, ¿verdad? Pero cuando la soledad es nuestra compañera, lloramos, nos sentimos mal, porque fallamos. Esa persona a la que le fallamos no sabe cuánto la amamos. No queríamos fallar, pero nos traiciona nuestra naturaleza. A mi hijo le falló su naturaleza. Dejó caer el iPad y la quebró. Yo estaba acá en Estados Unidos dando una campaña evangelística y mi hijo desde pequeño siempre iba con la mamá a esperarme al aeropuerto. Pero ese día no fue. Eso es lo que hacemos nosotros, huir. ¿No es eso lo que hacemos nosotros? Huir, escondernos. Eso es lo que tú haces, esconderte. Oye, amigo, llego a la casa, entro. Cuando voy a entrar en la sala, en la habitación de mi hijo, se tira a orar de rodillas. Y está orando y abre un ojo y me ve. Y sigue orando. Y le digo, hola. Y me dice, yo duro mucho orando. Digo, yo me doy cuenta. Estaba más consagrado que yo. Los tíos le decían, papi te va a pegar. Pero para molestarlo. Papi te va a pegar. Papi te va a pegar. Y él comenzó a entrar en temor. Porque desde pequeños la opinión de otro en cuanto a nuestra vida, nuestra salvación, pesa. Pero te voy a decir algo de un amigo mío que me impacta. Tienes que aprender a vivir con las críticas. Porque las críticas, si yo no te agrado, no importa lo que yo haga, yo no te voy a agradar. Y si tú me quieres, me amas, tú todo me lo celebras. Eso es así, la vida es así. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Yo digo algo aquí y el que me ama, me gustó como lo hiciste. Y el que no me quiere, no me gusta como lo hace. Entonces olvídate del que habla mal de ti, suéltalo. Hasta el niño le gustó, mira. Y llegó la hora de enfrentar la verdad. Y me senté con mi hijo y le dije que tenía que pagarme el iPad para que aprendiera cómo eran las cosas en la vida. Y él me dice, ¿y cuándo tengo que pagarte? Asustado, yo le digo, tienes que pagarme 100 pesos. Eso no es nada, eso son $2. 100 pesos, papi, sí. Va donde su mamá y le dice, mami, ¿cuánto yo tengo ahorrado? Dice la mamá, 30 pesos. Y él que no sabe dice, ¿y eso da para pagarle a papi? No. Y los tíos diciéndole, te va a pegar. Tu papi te va a pegar en cualquier momento. Y él asustado. Un día, domingo en la mañana, alguien toca mi rostro mientras yo duermo. 6 de la mañana. Es mi niño tocándome el rostro y me dice, papi, quiero hablar contigo. Vamos a la playa. ¿Te quieres bañar en la playa? No. Vamos a la playa. Me levanto, me pongo mi ropa y salgo con él a la playa en Puerto Plata. Yo vivía cerca de la playa y salgo con él a la playa. Él había intentado todo para pagarme, de acuerdo a su edad, pero no había podido. Me llevó a la playa. Y en la playa, él agarra sus 30 pesos y me dice, papi, yo no tengo para pagarte. Y comienza a llorar. Tú me vas a pegar.
pero yo no tengo para pagarte. Y me dice, regálame dinero para yo pagarte. A mí se me salieron las lágrimas, pero yo no estaba llorando por él. Yo lloraba por mí. Porque en mi mente yo dije, así es Dios conmigo. Yo no tengo para pagarle. No tengo para renovar mi relación con Él. Pero como Él abrió el camino, yo puedo entrar y decirle, Señor, no tengo para pagar lo que he hecho mal. Y Él dice, tranquilo, ya yo me pagué. Yo te di a Jesús y su sangre te limpia de todo pecado. Amigo, Él te ama y Él pagó por ti. Hay una persona que va a cantar, David Alcántara. David Alcántara va a cantar. Y en lo que él se prepara, yo quiero que todo aquel que quiera decirle al Señor, hoy vengo a tu gloria, venga aquí delante, amigo. Sin miedo. Todo el que quiera decirle, hoy quiero venir a tu gloria. Tú abriste el camino. Quiero que manifiestes tu gloria en mí. Hoy es la noche de eso. Venga, Jesús, hoy. Entregue su corazón hoy. Venga, dele su vida.